González Pimentel, señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente con el de la voz conforman pleno en este Tribunal Electoral del Estado de Colima, en honor del señor Secretario General de Acuerdos, a quien también saludamos, así como a las demás personas que se encuentran el día de hoy reunidas en esta sala. Nos convoca el día de hoy para celebrar a una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2018, por lo que, con la finalidad de iniciar con la presente sesión, solicita al señor Secretario General de Acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Que tenga bien verificar el quórum legal. Informa al magistrado presidente de este tribunal que se encuentran presentes las dos magistradas y el magistrado, todos los numerarios que integran el pleno del órgano jurisdiccional electoral local de Colima. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, solicitaría a los presentes los pongamos de pie para llevar a cabo la declaratoria de instalación formal. Por lo anterior, siendo las 19 horas con 47 minutos del miércoles 8 de agosto del año 2018, se declara la existencia de quórum legal y con ello legalmente instalada esta sesión, y en consecuencia los acuerdos y determinaciones que de esta sesión deriven serán válidas y surtirán todos los efectos legales correspondientes. Pueden sentarse, muchas gracias. Para continuar con el orden del día, solicita al señor secretario general de Acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto precisamente del mismo. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. En el punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso el orden del día. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución definitiva del juicio inconformidad identificado con la clave y número JI01/2018 y sus acumulados JI02/2018 y JI-03/2018, promovido por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional y otros, para controvertir la elección del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. Respecto al punto número identificado con el número 5, 6, 7, 8 y 9, se refiere a la lectura, discusión y aprobación de los proyectos de admisión o desechamiento relativos a los juicios de inconformidad JI 11, al juicio para la defensa nacional electoral JDC 24, JDC 25 y a los juicios de inconformidad JI 12 y JI 13, promovidos tanto por el partido político Nueva Alianza, por el ciudadano Roberto Chapula de la Mora, por el Partido del Trabajo, por la ciudadana Graciela Velasco Romero y por el partido político Morena, respectivamente, todos para controvertir el acuerdo identificado con la clave y número IEE/CG/A090/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima respecto a la asignación de regidurías de representación proporcional. Punto número 10, clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Se pone en la consideración de las magistradas que integran este pleno el proyecto del día que se presenta, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones ni comentarios con respecto al proyecto de orden del día, ni tampoco tener observación alguna el de la voz, solicita al señor secretario general de Acuerdos tenga bien recabar la votación con respecto al mismo. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar su voto respecto del orden del día inicialmente propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. A favor del orden. Gracias, magistrada. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Con el orden del día. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. En favor de la propuesta de orden del día también. Gracias, magistrado. Informa al magistrado presidente que se recabaron 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, para continuar con la sesión, específicamente con el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio de inconformidad identificado con clave y número JI01/2018 y sus acumulados JI-02/2018 y JI-03/2018, promovidos por partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional y otros, para controvertir
la validez de la elección del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, se le concede el uso de la voz a la magistrada María Elena Díaz Rivera, a efecto de que dé cuenta con la propuesta de resolución definitiva del juicio de inconformidad que nos ocupa. Tiene usted el uso de la palabra, señora magistrada Díaz Rivera. Gracias, presidente. Me permito dar lectura a lo más relevante del proyecto de resolución definitiva correspondiente al juicio de inconformidad radicado bajo expediente JI-01/2018 y sus acumulados. Juicios de inconformidad interpuestos por los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Encuentro Social y del Trabajo, mediante el cual controvierten los resultados de diversas casillas, solicitando la nulidad de la votación recibida en las mismas y, en consecuencia, la revocación de la constancia de mayoría y validez entregadas a favor de la coalición Todos por Colima de la elección de Ayuntamiento de Minatitlán, Colima del proceso electoral 2017-2018. Resultando, el 1 de julio de 2018 se celebró la elección de ayuntamientos de los 10 municipios de la entidad para el ejercicio del periodo constitucional 2018-2021, llevándose a cabo el cómputo municipal el 12 de julio de 2018 por el Consejo Municipal Electoral de Minatitlán del Instituto Electoral del Estado de Colima, asentando en el acta correspondiente los siguientes resultados. Coalición conformada por PAN-PRD, 221 votos. Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 2.474 votos. Movimiento de Regeneración Nacional Morena, PT, Partido del Trabajo y Partido del Encuentro Social, 2.400 votos. Movimiento Ciudadano, 429 votos. Nueva Alianza, 225 votos. Los votos nulos fueron 159 y el total de votos fueron 5.908. Como se puede advertir, con relación a la votación obtenida, arroja una diferencia entre el primero y segundo lugar de 74 votos. Al finalizar el cómputo, el Consejo Electoral Municipal de Minatitlán declaró la validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de Minatitlán, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos. Hizo entrega de la constancia de mayoría y validez respecto a dicha elección a la planilla encabezada por la ciudadana Lilia Figueroa Larios. El 16 de julio de 2018 comparecieron ante este tribunal los comisionados propietarios de los partidos coaligados Juntos Haremos Historia, para interponer juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta final del escrutinio y cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Minatitlán. Ese mismo día, 16 de julio de 2018, se ordenó formar y registrar los expedientes bajo los números JI-01/2018, JI-02/2018, JI-03/2018. El 19 de julio de 2018 compareció el Partido Revolucionario Institucional como tercero interesado en los juicios que nos ocupan. En la sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario se admitieron los juicios de referencia, se solicitó a la autoridad señalada como responsable rindiera el informe circunstanciado correspondiente y se determinó acumular los expedientes referidos en virtud de la conexidad de la causa existente entre ellos. El día 5 de agosto de 2018 se le hizo requerimiento al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, sección 281, como diligencia para mejor proveer. Considerando, primero, el Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con los artículos 86, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el 269, fracción primera y 279, fracción primera del Código Electoral del Estado y demás aplicables en materia electoral, por tratarse de un juicio de inconformidad en el que se controvierten los resultados del cómputo municipal, así como la declaración de validez de la elección de miembros de Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, para el periodo constitucional 2018-2021. Segundo, el juicio de inconformidad que nos ocupa cumple con los requisitos formales que establece la Ley de Medios. El medio de impugnación que nos ocupa también fue presentado de manera oportuna,
Los promoventes en sus escritos cumplieron con lo ordenado por el artículo 21, fracción primera de la Ley de Medios. En el presente juicio no se hicieron valer causas de improcedencia y no se advierte la actualización de alguna. Dada la acumulación por identidad de los juicios que se analizan, es preciso señalar que para su estudio serán agrupados los agravios respectivos. El presente asunto se constriñe a determinar si, con base en lo expuesto y probado por las partes y atendiendo a lo prescrito en la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y el Código Electoral del Estado de Colima, ha lugar o no a decretar en primer término la nulidad de la votación de las casillas impugnadas en la elección de Ayuntamiento de Minatitlán y, en consecuencia, si se debe modificar o no los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de la referida elección. Finalmente, y en razón de lo anterior, si se debe revocar o no el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez. De los escritos de demanda se puede desprender que los partidos políticos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia expresan como pretensión última de la nulidad de la votación recibida en las casillas 271 contigua 2, 275 básica 1 y 276 contigua 1 de la elección del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, al actualizarse en su concepto las causas de nulidad específicas previstas por el artículo 69, fracción quinta y 9 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, bajo el sustento de los siguientes agravios. De un análisis de los escritos de demanda acumulados, este órgano jurisdiccional considera que esencialmente los motivos de agravios de los impugnantes son idénticos. En esencia, los impugnantes aducen que se debe anular la votación de la casilla 271 contigua 2, 275 básica 1 y 276 contigua 1, pues afirman que dichas casillas no debieron considerarse para el cómputo final y la declaración de validez de la elección, ya que adolecen de vicios generalizados, sistemáticos y determinantes para el proceso electoral, que vulneran los principios rectores de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, interdependencia, provocando una violación sustancial en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o vulneran de ciertos valores fundamentales constitucionales previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de una elección libre y auténtica, de carácter democrático, aunado a que se vulneran las características esenciales del sufragio relativo a la efectividad, libertad, autenticidad, así como las garantías legales y constitucionales que tienen los partidos, los candidatos y los ciudadanos, por las nulidades que se hacen valer en el presente medio de impugnación, solicitando la anulación de la votación en las referidas casillas por actualizarse las causales de nulidad específicas previstas en el artículo 69, fracción quinta y 9 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en el Estado de Colima, y señalan de forma idéntica los promoventes en sus escritos de agravio lo siguiente. Primer agravio. Los promoventes aducen que en la casilla 275 básica 1 del municipio de Minatitlán aconteció lo siguiente: que le causa agravio el que la casilla 275 básica 1, que fue instalada en la plazotela del poblado de Peña Colorada, misma que aduce, se encuentra registrada como un fraccionamiento privado y que está compuesto de 353 predios, de los cuales 333 son casa-habitación, incluyendo 8 construcciones tipo hotel y 12 instalaciones de uso exclusivo, y que dicho fraccionamiento habitacional son propiedad del fideicomiso habitacional del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, por lo que sus habitantes son trabajadores mineros dependientes de la mina de Peña Colorada. Que se depositaron varios votos coaccionados, pues aducen que los ciudadanos de dicho municipio estuvieron bajo violencia, ya que en su gran mayoría las personas que habitan en la comunidad del poblado Peña Colorada, el 80% son trabajadores mineros dependientes de la mina Peña Colorada, por lo que la candidata de la coalición Todos por Colima, conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, pactó con los líderes sindicales y contratistas de la mina Peña Colorada para que votaran todo el gremio de trabajadores a su favor, y de igual manera los contratistas mineros, a quien les dijo que a cambio de los votos les daría la asignación y ejecución de todas las obras públicas,
y como consecuencia de ello, los líderes sindicales convocaron a sus trabajadores el día 28 de febrero de 2018 a una asamblea de carácter político para determinar que su voto debería ser para la candidata citada, generando así la coacción a las y los trabajadores de ese gremio al realizar reuniones sindicales con fines proselitistas. Asimismo aduce que les coaccionó el hacerles llegar una circular de carácter urgente dirigida a todos sus compañeros y familiares, el cual fue suscrito por el Comité Ejecutivo Local, sección 281 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, de fecha 19 de junio de 2018, que la letra dice: muy atentamente nos dirigimos para pedirles que estén alertas y no se dejen engañar en esta campaña electoral para el 1 de julio de 2018, ya que los mismos de las elecciones pasadas, por la ambición a seguir en el poder, quieren volver a dividirnos y seguir pisoteando nuestra dignidad con promesas falsas para que les des el voto. No lo permitas. Para estas elecciones los mineros ya tenemos bien definido por acuerdo de nuestra asamblea de carácter político de fecha 28 de febrero de 2018 el rumbo que daremos a las elecciones este 1 de julio de 2018. Hacemos este llamado a la unidad, lealtad y solidaridad. Unidos venceremos. No permitas que nos ofendan. Una ofensa a un minero o a nuestra familia es una ofensa en contra de todos. Di no a la intromisión de personas ajenas a nuestra organización minera. Defendamos nuestro fuente de empleo y nuestra autonomía sindical. Asimismo afirman que los líderes sindicales contratistas de la mina Peña Colorada expresaron de manera pública en un medio de comunicación radiofónico de alta audiencia conocido como Noticias en Blanco, con el conductor Virgilio Edison Solís, en el programa en vivo de fecha 26 de junio de 2018 a las 8 horas, bajo la estación 90.5 FM. Además de ello, dicha transmisión fue transmitida en vivo por medio del perfil de conductores de la red, localizador de internet, cuyo liga se plasma en esta página número 13 del proyecto, y que en dicha entrevista aduce que de voz del señor que se hizo llamar Daniel Moreno Navarro, quien se ostentó como el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la sección 281, el cual portaba una camisa oficial del sindicato y que expresó que por acuerdo de la asamblea nosotros decidimos apoyar a la señora Lilia Figueroa por el Partido Revolucionario Institucional, que es quien nos ha brindado las garantías para poder seguir trabajando. Ello en el minuto 1 con 27 segundos. En el mismo sentido, continuando con dicha entrevista, aseveran que se observaba que está presente el señor que se hizo llamar Roberto León, quien se ostentó como miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la sección 281, el cual portaba una camisa oficial del sindicato, y de igual forma, dicha entrevista dicen que el señor que se hizo llamar Leonel Castañeda se ostentó como contratista de la mina de Peña Colorada, el cual expresó que Peña Colorada genera el 80% del empleo y que se mantienen del empleo de Peña Colorada. Entonces los contratistas levantamos el ayuntamiento, damos empleo, los empleos son bien pagados, y sí, decirle a la gente, apoyen, porque estamos generando empleo. Sí, decirles que Lilia ha sido la fortaleza de los contratistas. Por otra parte, aduce que en la casilla 275, básica 1, hay un comportamiento anormal, consecuencia de todas las irregularidades y vicisitudes que afectan directamente el resultado de la elección, pues se aprecia evidentemente que la manipulación y coacción de los líderes sindicales, contratistas y demás personal influyeron en el ánimo de los electores y demás personal, generando miedo e incertidumbre acerca de su estabilidad laboral. Segundo agravio. De igual forma, como segundo agravio, los partidos que conforman la coalición promovente afirman que se actualizan las causales de nulidad específica previstos en el artículo 69, fracción quinta de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado, que dispone que la votación de una casilla será nula cuando se ejerza violencia física, cohecho, soborno, opresión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad y el secreto del voto, y siempre que estos hechos sean
determinantes para el resultado de la votación y para acreditar lo anterior, ofrecen como pruebas las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, así como las hojas de incidentes correspondientes a las casillas impugnadas. Tercer agravio. Aducen los promoventes que en la casilla 271 contigua 2 y 276 contigua 1 se actualiza la causal de nulidad específica prevista en el 69, fracción quinta de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Colima por lo siguiente. Aducen que en la casilla 271 contigua 2, un integrante de la planilla de Nueva Alianza fungió como representante del partido Nueva Alianza ante la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral, el ciudadano Carlos Noé Vargas Ramos, candidato a primer regidor suplente, quien estuvo presente en esta casilla desde la instalación hasta la clausura. Que en la casilla 276 contigua estuvo en funciones de representante del partido Nueva Alianza ante la mesa directiva de casilla durante la jornada electoral la ciudadana Nilsa Yanira Mata Campos, quien es candidata a síndico propietario por el partido Nueva Alianza. Cuarto agravio. Aducen los promoventes que en las casillas 271 contigua 2, 275 básica 1 y 276 contigua 1 se actualiza la causal de nulidad específica prevista en este artículo 69, fracción décima de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Colima, que dispone que entregar sin justa causa el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Municipal fuera de los plazos que señala el artículo 240 del Código Electoral del Estado de Colima son contrarios a los principios rectores de una elección y por lo tanto nulos de derecho. El valor jurídico tutelado de esta causa de nulidad es el de garantizar la inviolabilidad de los paquetes electorales, la documentación que contengan el paquete electoral y el contenido de los documentos y datos, así como que no se afecte el principio de certeza. Por otra parte, en su capítulo de pruebas manifiestan lo siguiente: prueba técnica, consistiente en la captura de pantalla del listado de miembros afiliados del Partido Revolucionario Institucional, ubicado en la liga de internet, en la página 81, en el apartado de Minatitlán, Colima, debidamente certificada ante la fe de notario público número 13 de la ciudad de Colima, licenciado Rafael Verduzco Curiel, donde se muestra que la licenciada Zulma Alondra Vázquez Díaz, secretaria ejecutiva del Consejo Electoral de Minatitlán, forma parte activa de un partido político, lo cual afecta su parcialidad como funcionaria de ese órgano electoral. Ahora bien, en el estudio de la totalidad de casillas impugnadas, este tribunal dará especial relevancia al principio general del derecho de conservación de los actos válidamente celebrados. Lo útil no debe ser viciado por lo inútil, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 9/982, que a la letra señala: principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Del contenido del criterio jurisprudencial se advierte que solo debe decretarse la nulidad de la votación recibida en una casilla cuando las causales previstas en la ley se encuentran plenamente probadas y siempre que los errores o inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación. Luego, los efectos de la nulidad respectiva no deben extenderse más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal con el fin de evitar daños a los derechos de terceros, es decir, en el ejercicio del derecho del voto activo de la mayoría de los electores que válidamente expresaron su voto. Ahora bien, en el estudio de fondo se procederá al estudio de los agravios que invocan los promoventes en el orden que fueron planteados. Primero, ejercer violencia física, cohecho, soborno, opresión sobre miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de la votación recibida en las casillas cuestionadas 271 contigua 2, 275 básica 1 y 276 contigua 1, se estima conveniente formular las precisiones siguientes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el 4 del Código Electoral del Estado,
Los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores. La prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes, los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos, coaliciones, candidatos independientes e integrantes de las mesas directivas de casilla. Y la sanción de nulidad para la votación recibida en casilla en las que se ejerza violencia física, cohecho, soborno o presión sobre sus miembros o sobre sus electores, siempre que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. En esa tesitura, acorde a lo preceptado por el artículo 116, fracción cuarta, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las elecciones de los ayuntamientos se realizarán mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción ante los electores. A su vez, el artículo 8º, párrafo 3 del Código Electoral del Estado establece que quienes incurran en actos que generen presión o coacción a los electores que impidan el ejercicio del sufragio serán sancionados conforme a lo dispuesto por la ley. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y su relativo 221 del Código Electoral del Estado, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene, entre otras atribuciones, la de mantener el orden en la casilla, en el caso necesario con el auxilio de la fuerza pública, mandando retirar a cualquier persona que lo altere, impida la libre emisión del sufragio o viole el secreto del voto, realice actos que afecten a la autenticidad del escrutinio y cómputo, o intimide o ejerce violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o los miembros de la mesa directiva de casilla. También suspender la votación en caso de alteración del orden, notificándolo al consejo respectivo, quien resolverá lo conducente. Por su parte, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en su artículo 69, fracción quinta, prescribe lo siguiente: se ejerza violencia física, cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre funcionarios de casillas o sobre los electores de tal manera que afecte a la libertad y el secreto del voto, y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Es posible concluir que para la actualización de esta causal es preciso que se acrediten plenamente 4 elementos: que se ejerza violencia física, cohecho, soborno o presión, que se ejecute sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, que los actos se puedan traducir en forma de influir en el ánimo de los electores por obtener el voto a favor de un determinado partido o candidato, o bien que se influya en los integrantes de la mesa directiva de casilla para realizar actos que puedan favorecer a alguno de los contendientes, y que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. En relación al primer elemento, entendiéndose por violencia física la materialización de aquellos actos que afecten la integridad física de las personas; por cohecho, conducta que tiene por objeto corromper con dádivas o promesas al funcionario de casilla para que, contra su voluntad, realice u omita actos que afecten la libertad del voto o su secrecía; por soborno, consiste en corromper a los electores con dádivas o promesas para que, contra su voluntad, voten por determinado candidato; y presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los funcionarios de casilla o los votantes, siendo la finalidad en ambos casos provocar determinada conducta que se refleje en las actividades realizadas durante la jornada electoral o en el resultado de la votación de manera decisiva. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político o coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos que lesionan la libertad y el secreto al sufragio. Por otra parte, también la propaganda o proselitismo electoral es considerada como una conducta antijurídica, no solo cuando se dé en el interior de la casilla, sino también en las inmediaciones de la mesa directiva de casilla durante el día de la jornada electoral
y que se realicen actos de campaña, de propaganda o proselitismo electoral, que se puede concluir que se trata de actos de presión si de sus condiciones o circunstancias de realización se considera que se trata de actos irregulares que son idóneos para influir en el ánimo de electores y de los miembros de la mesa directiva de casilla fuera de los plazos legales. Al respecto, es aplicable la tesis 38 diagonal 2001 de rubro propaganda electoral. Para que constituya un acto de presión en el electorado, debe demostrarse que fue durante el periodo prohibido por la ley. En cuanto al tercer elemento, es necesario que el demandante demuestre los hechos demandados, precisando las circunstancias objetivas de modo, la realización o forma en que se llevaron a cabo, la conducta ilícita o irregular, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad. Tiempo para que la fecha en que las conductas irregulares se sucedieron antes de la jornada o durante la misma jornada. Y lugar, parte, domicilio en donde sucedieron los actos ilícitos. En relación al cuarto elemento, para establecer si la violencia física, presión, cohecho, soborno es determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios cuantitativo, numérico y cualitativo. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo la presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación de la respectiva casilla. Así, en el caso del número de electores que votó bajo presión o violencia, cohecho o soborno, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la casilla. En base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de los electores que votaron bajo presión o violencia se acrediten en auto las circunstancias de tiempo, modo, lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física o moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido el resultado final podría haber sido distinto. Cabe advertir que al establecerse expresamente en la ley que los hechos deben ser determinantes para el resultado de la votación, esta exigencia normativa no solo impone el deber de tener por plenamente acreditados los hechos, sino examinar si los mismos son determinantes para el resultado de la votación, para establecer si el valor o principio protegido por la norma son afectados de manera sustancial en aplicación del principio de conservación de los actos válidamente celebrados. En atención al principio de mayor beneficio, se estudiarán en primer término, los agravios referentes a las violaciones generalizadas que acontecieron al señalar que se ejerció violencia física, cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de casilla o sobre los electores, de tal manera que se afectó la libertad y el secreto al voto. Pues en caso de que resulten fundados, esto llevaría a anular la votación recibida en la casilla y, de ser determinantes para el resultado de la elección, revocar los resultados consignados en las actas de cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría del multicitado municipio, lo cual constituye la pretensión última de los accionantes. Los actores consideran que debe declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas que se señala, toda vez que se presentaron de manera generalizada violaciones sustanciales que fueron determinantes para el resultado de la elección. Porque desde su perspectiva se ejerció violencia física, cohecho, soborno y presión por parte del supuesto líder sindical Daniel Moreno Castellanos, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional ante la sección 281 del Sindicato Nacional de Mineros, así como diversos supuestos contratistas, y ejercieron presión sobre los electores que en su mayoría, refiriéndose a la casilla 275 básica 1, son trabajadores mineros, de tal manera que se afectó la libertad y el secreto del voto, y esos hechos fueron determinantes para el resultado de la votación. Desde su perspectiva, aducen también que se coaccionó a los electores y a los funcionarios de casilla
mediante la celebración de una asamblea del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de fecha 28 de febrero de 2018 a favor de la candidata de la coalición Todos por Colima, Lilia Figueroa Larios. Lo anterior, en concepto de los accionantes, son eventos que constituyen un acto de presión o coacción contra los electores, que incidió de manera directa y determinante en los resultados de las casillas impugnadas, por lo que debe anularse la votación recibida en dichas casillas. De lo expuesto hasta aquí, se advierte que las elecciones deben ser libres, auténticas, periódicas, para lo cual el voto debe reunir las calidades de universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. De igual manera, se aprecia que el voto se considera libre cuando el elector es ajeno a actos de presión o coacción al momento de sufragar. Del mismo modo, se advierte que este tribunal solo puede declarar la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas en cualquiera de las elecciones, o la nulidad de la elección de acuerdo con las causales de nulidad establecidas expresamente en la ley, la cual dispone que podrá anularse una elección cuando se verifiquen de manera generalizada violaciones que sean determinantes para el resultado electoral y se encuentren plenamente acreditadas. Por lo tanto, para que sea viable acceder a la pretensión de los enjuiciantes, consistente en la nulidad de la votación recibida en casillas, las irregularidades que cita como causa para ello deben acreditarse plenamente, deben haberse realizado de manera generalizada y deben ser determinantes para el resultado de la elección. Así, del análisis del medio de impugnación se aprecia que el actor formuló los motivos de disenso en estudio con la finalidad de expresar que en la elección se coaccionó a todos los electores a votar por la candidata de la coalición Todos por Colima, de lo que se advierte que la causa de pedir del enjuiciante consiste en que se anule la votación de la casilla 271 contigua 2, 275 básica 1 y 276 contigua 1 de la elección del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, y por consiguiente se revoque la constancia de mayoría y validez otorgada el 12 de julio de 2018 a favor de Lilia Figueroa Larios, candidata por la coalición Todos por Colima, integrada por el Partido Verde Ecologista y Revolucionario Institucional. En principio de cuentas, se estudia el agravio vertido por el coaccionante relativo a que la votación recibida en la casilla 275 básica 1 debe ser anulada toda vez que se coaccionó el voto de los electores por medio de la realización de una asamblea sindical y diversos actos tendientes a coaccionar a sus agremiados y aparentemente realizados por el Sindicato Nacional de la Sección 281 de los Trabajadores Mineros. Todo esto a favor de la candidata a presidente municipal Lilia Figueroa Larios. Debe entenderse que para que las reuniones proselitistas realizadas por los sindicatos impliquen coacción, esto es, fuerza o violencia, en los votantes, estas deben ser efectuadas por medio de coerción, presión a los integrantes del gremio, lo cual conlleva la anulación de la votación recibida en la casilla o, en su caso, la de toda la elección. Como ya se ha mencionado, para que la causal de nulidad de la votación en casilla o de elección se actualice, debe acreditarse plenamente las irregularidades, las cuales deben haberse cometido de manera generalizada, plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la votación en la casilla o elección de que se trate, pues en caso contrario deben prevalecer estas en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Consecuentemente, la parte actora de este juicio debe acreditar plenamente que efectivamente se realizó la asamblea que aduce aconteció del sindicato para coaccionar a sus agremiados y familias, así como la supuesta negociación que se llevó a cabo con la candidata a presidenta municipal de la coalición Todos por Colima y que dichos actos fueron determinantes para el resultado de la elección. Para acreditar que se realizaron tales actos de coacción sobre los agremiados de dicho sindicato, los accionantes ofrecieron como pruebas la documental privada consistente en 23 copias simples de una circular expedida en fecha 19 de junio de 2018, la cual aducen se encuentra suscrita por el delegado especial del Comité Ejecutivo Local, sección 281 del Sindicato Nacional de Mineros, con lo cual aseveran se acredita la coacción a todos los integrantes del sindicato, familiares en general,
al gremio minero del sindicato de la sección 281, circular cuyo contenido se encuentra transcrito en la página 13, misma que ya le di lectura. Documental privada, la cual conforme a lo dispuesto por el artículo 37, fracción 4 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tiene valor probatorio indiciario debido a su calidad de copia simple, misma que pese a su valor, contrario a lo sostenido por los impugnantes, resultan ineficaces para acreditar que dichas documentales hayan sido distribuidas por el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de la Sección 281 de Trabajadores Mineros, pues, como se puede apreciar, de dichas documentales solo contienen una firma sin que se especifique el nombre de su autor, menos aún queda acreditado en autos que dicha firma pertenezca a quien aducen los impugnantes pertenecen, o que éste haya distribuido las citadas copias en la sección de dicho municipio con el afán de coaccionar a los agremiados del sindicato. Aunado a lo anterior, del análisis integral de las copias aportadas, no se aprecia que se trate de un documento original u oficial, pues tal como se ha presentado resulta susceptible de manipulación o alteración por cualquier persona. De igual forma se advierte que en contravención a lo aseverado por los impugnantes del contenido del mismo, no se desprende algún tipo de mensaje que se pudiera interpretar como coacción o intimidación dirigida a los agremiados y familiares del sindicato cuestionado. Menos aún se advierte que a través de ese documento se le solicite el voto o apoyo a favor de algún determinado partido político o candidato a que debe de hacer algo que se le pueda atribuir alguna consecuencia. Máxime que la dirigencia sindical desconoce la firma o rúbrica que aparece al calce de la supuesta circular urgente que aparentemente ellos distribuyeron, lo cual niegan, pues mediante escrito de fecha 19 de julio de 2018, Miguel Ángel Rodríguez Flores y Saúl Denis Ruiz, secretario general local y secretario de Asuntos Políticos, respectivamente, del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de la Sección 281 de los Trabajadores Mineros, se deslindan de la circular de fecha 19 de junio de 2018, así como de la responsabilidad de la elaboración y difusión. De ahí que la documental consistente en copia simple de las citadas circulares, al no encontrarse articuladas con algún otro medio de convicción que la robustezca, es que se consideran por este tribunal insuficientes e ineficaces para acreditar las supuestas violaciones que aducen aconteció. No pasa desapercibido que en el ofrecimiento de dicha prueba la parte actora solicita que la misma sea cotejada contra su original, que según afirma obra en archivos de la organización sindical a la que se atribuye su realización, y por otra parte también se advierte de autos que los impugnantes pretenden acreditar fehacientemente que se llevó a cabo una asamblea del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de la Sección 281 de Trabajadores Mineros de carácter político el 28 de febrero de 2018 para que votaran a favor de Lidia Figueroa Larios, por lo que, para acreditar sus aseveraciones, aportan una prueba técnica consistente en la grabación de un video que oportunamente fue desahogada y valorada por este tribunal. Contiene lo que parece una entrevista por un programa de radio de noticias denominado por el promovente en el blanco, con Virgilio Edison Solís, mismo que aducen los inconformes, es de fecha 26 de junio de 2018. Sin que del análisis integral del contenido de dicho disco compacto este tribunal aprecie se haya realizado en esa fecha. Asimismo, al iniciar su reproducción, aparece una leyenda que dice líderes sindicales y contratistas Virgilio Edison Solís, el cual tiene un contenido de duración de 16 minutos con 49 segundos, según se puede apreciar, en donde se observa a una persona quien aparentemente es el entrevistador y 6 personas ostentándose como el propio inconforme lo aduce, como pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, sin que en autos conste prueba idónea para tener por cierto que los comparecientes en la entrevista de radio son líderes del Sindicato Nacional de la Sección 281 y en la cual afirman que se llevó a cabo una asamblea de carácter político mediante la cual acordaron que los trabajadores sindicalizados y contratistas deben apoyar a la candidata de coalición Todos por Colima, conformada por el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Prueba técnica, la anterreferida, que conforme a lo dispuesto por el artículo 37, fracción 4 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
tiene valor probatorio indiciario debido a su naturaleza imperfecta, por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. De igual forma, las pruebas que obran en autos con las que pretenden demostrar sus aseveraciones son insuficientes o ineficaces para acreditar que la candidata en coalición Todos por Colima haya pactado con los líderes sindicales y contratistas de Peña Colorada para que votara todo el gremio de trabajadores a su favor, aportando para ello el disco compacto que se ha hecho referencia con antelación, misma que pese a su valor indiciario como se ha expuesto y al no encontrarse concatenada con ningún otro medio de convicción conforme a lo dispuesto por el artículo 37, fracción 4 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, resulta ineficaz para acreditar la supuesta violencia física o coacción sobre los agremiados de dicho sindicato. Vale la pena destacar que se requirió al secretario general del Comité Ejecutivo Local del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, sección 281, para que en un término de 24 horas, contadas a partir de la que tuviera conocimiento del requerimiento, remitiera a este tribunal electoral el original o copia certificada del acta de asamblea que afirman los promoventes, se llevó a cabo el 28 de febrero de 2018. Empero, en atención a dicho requerimiento, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el día 7 de agosto del presente año, el secretario general del mencionado sindicato negó la existencia de la multicitada asamblea, pues informó a esta autoridad que de una revisión exhaustiva de los archivos que guardan lugar en las oficinas del referido sindicato, no encontró registro alguno de que se haya llevado a cabo o celebrado alguna sesión de fecha 28 de febrero de 2018, por lo que al no tener registro de la celebración de alguna sesión en esta fecha, no se cuenta con ningún acta de asamblea a que se ha hecho referencia, resultando inconcluso para este tribunal la inexistencia de la misma, pues como se ha precisado en autos, no existe elemento de prueba alguno que acredite fehacientemente lo contrario. Y en ese sentido, para que este tribunal estuviera en la aptitud de analizar si se actualiza la causal de nulidad en estudio, primero el actor del juicio debió de haber demostrado la existencia de la asamblea, luego precisar cuántas personas acudieron a la asamblea, pues solo de esa manera podía establecerse si la supuesta irregularidad era determinante o no para el resultado de la votación de la elección. Consecuentemente, dado que los actores no acreditan la realización de la asamblea del sindicato en la que se haya determinado imponerles el incondicional apoyo a la candidata a la presidenta municipal de coalición Todos por Colima, el agravio en estudio resulta infundado. Por otra parte, el promovente aduce que se actualiza la causal de nulidad específica prevista en el artículo 69, fracción 5 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, pues afirma que se ejerció violencia, soborno, presión a las autoridades electorales, en lo particular sobre los funcionarios de la casilla 275 básica 1, ubicada en la plazoleta del poblado Peña Colorada, en la calle Peletizadora número 1 Sur, en Minatitlán, Colima. Y para acreditar lo anterior, ofrece como pruebas en primer término la fe pública del juez de paz del municipio de Minatitlán en fecha 1 de julio de 2018, misma que se describe de la siguiente forma: que siendo las 15:10 horas del día 1 de julio de 2018, da cuenta de un escrito presentado por Magali Quintero Cernas, en su carácter de representante de casilla del Partido del Trabajo, quien solicita por escrito el auxilio de este juzgado mixto de paz para dar fe de los hechos acontecidos durante la jornada electoral, trasladándose al lugar solicitado, casilla 275, estableciéndose a 50 metros de la casilla, y manifiesta que se percata que en dicho lugar se encuentra una persona de sexo masculino, que a decir de ella responde al nombre de Daniel Moreno Castellanos, y relata su descripción de forma de vestir, características físicas y edad aproximada. Quien aduce se encuentra en la casilla sin moverse y sin percatarse de incidentes que pudieran haberse suscitado por la distancia que guardan en la casilla. Asimismo, aporta como pruebas para
afirmaciones, original de la comparecencia de Magali Quintero Cernas, María Fernanda Arellano Pacheco, Antonio Ríos Cuevas y Dalia Azucena Figueroa Quintero, ante el licenciado Rafael Verduzco Cepeda, notario adscrito, asociado al licenciado Rafael Verduzco Curiel, titular de la Notaría Pública número 13, comparecencias todas ellas de fecha 13 de julio de 2018, de las cuales se desprende lo siguiente. Desde las 8 horas del 1 de julio, Magali Quintero Cernas dice: desde las 8 horas del día 1 de julio del presente año, es decir, desde la instalación de la casilla 275 básica, que se encuentra instalada en la calle Peletizadora Sur número 1, específicamente en la plazoleta del Poblado, una persona llamada Daniel Moreno Castellanos, a quien identifico plenamente por ser vecino del Poblado, quien es delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, sección 281, estuvo presionando a las personas a quienes reconozco como mineros y que también son vecinos del Poblado, diciéndoles: recuerda que ha de corresponder a la candidata del PRI. Ese día, durante toda la jornada electoral, estuvo abordando a las personas que conozco como mineros y los estuvo gritando: recuerda, vamos con el PRI. Declaración de Dalia Azucena Figueroa Quintero. Manifiesta Dalia Azucena Figueroa Quintero que su presencia es con el fin de narrar bajo protesta de decir verdad y por voluntad propia hechos que le constaron de manera directa y personal, y que en su presencia relata en los siguientes términos: quiero manifestar que el día domingo 24 de junio del presente año, la líder seccional del PRI me invitó a una reunión para recibir un apoyo y me llevó caminando junto con su esposo y una prima, como a las 16 horas, una persona quien identificó como Arturo Santos Guzmán, candidato a síndico municipal por la coalición conformada por el PRI y Verde Ecologista. Estuvo repartiendo dinero a título de apoyo para votar por la fórmula en la que él se encuentra como candidato, y él de propia mano me ofreció 1,500 pesos. Perdón. María Fernanda Arellano Pacheco dice que fui segunda secretaria de la casilla 275 básica 1, y que al instalar la casilla le entregaron el paquete electoral de diputado local y ayuntamiento abierto, es decir, las bolsas donde estaban las boletas ya estaban rotas, incluso algunas boletas despegadas, y el presidente dijo que se las habían entregado 8 días antes. Además, el 1 de julio, durante la jornada electoral, aproximadamente como a las 8 horas, llegaron 2 personas a quienes conozco perfectamente porque es vecino del Poblado y que son el líder sindical, y que sabe que se llama Daniel Moreno Castellano y Norma Patricia Tobar, que llegaron a la casilla antes mencionada junto con Gerardo Martínez Rodríguez y que permanecieron como a los 10 metros de la casilla antes mencionada, acosando y presionando a los mineros a quienes conozco porque son vecinos y mineros, para que votaran a favor de la candidata Lilia Figueroa Flores, gritando en repetidas ocasiones: recuerda que vamos por el PRI. La votación comenzó a las 8 horas con 40 minutos aproximadamente. La comparecencia de Antonio Ríos Cuevas dice que el 24 de junio de este año, aproximadamente a las 4 horas de la tarde, nos citaron a una reunión para darnos apoyo, que según venía de México, y cuando entramos a la bodega, que según se es del hijo de la candidata del PRI, Lilia Figueroa, la cual está en la brecha que va rumbo a las Guasimas, en el Poblado, y el señor Arturo Santos Guzmán, candidato a síndico por coalición PRI Verde, de su propia voz, nos dijo que nos daban un apoyo de 500 pesos en efectivo para que votáramos por la candidata Lilia Figueroa Larios, y que después de la votación nos darían otros 1,000 pesos en efectivo. Nos pidieron la credencial de elector y tomaron nuestros datos. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que los testimonios rendidos por los ciudadanos Magali Quintero Cernas, María Fernanda Arellano Pacheco, Antonio Ríos Cuevas y Dalia Azucena Figueroa Quintero, ante la fe del licenciado Rafael Verduzco Curiel, titular de la Notaría número 13, detallados en el apartado que antecede, solo constituye indicios de hechos aislados en términos de lo expuesto 38 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ello en virtud de que provienen de apreciaciones genéricas y subjetivas de los ciudadanos que emitieron dicho testimonio, de las documentales recibidas de la autoridad municipal electoral correspondiente, consistente en las actas de jornada
electoral de escrutinio y cómputo, así como de las hojas de incidentes, no se desprende irregularidad alguna relacionada con estos testimonios, mucho menos con la causal que hace valer el promovente, documentos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36, en relación con el 37, fracción 3 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tienen el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. Además, las referidas declaraciones testimoniales ante el notario público número 13 carecen del elemento de inmediatez, toda vez que dicho testimonio fueron rendidos 12 días después de la jornada electoral, es decir, el 13 de julio. Y como se advierte de su contenido, por lo que se considera que dichas declaraciones adolecen de la espontaneidad que pudieran haber tenido si las mismas se hubieran formulado el mismo día que sucedieron los hechos, motivo de la declaración. Misma suerte corre la certificación realizada por el juez de paz del municipio de Minatitlán de fecha 1 de julio de 2018, pues de la misma se desprende que el propio juez certifica que al estar presente en la casilla 275 básica, en la que aparentemente acontecían las irregularidades denunciadas, no se percataron incidentes que pudieran haberse suscitado en la misma. Esto es, esta autoridad no advierte del análisis de la referida certificación que el juez hiciera constar que efectivamente estaban aconteciendo en esa casilla las irregularidades que le fueron denunciadas. Pues al contrario, se aprecia que el citado juez en ningún momento constató o dio fe de las supuestas irregularidades que le han denunciado, y contrario a ello, como se ha expuesto con antelación, dejó asentado con toda precisión que no se percató de incidentes que pudieran haberse suscitado en la misma. De ahí que, pese al valor probatorio pleno que merecen referidas documentales, al tratarse de documentales públicas conforme a lo dispuesto por el artículo 36, fracción primera de la Ley de Medios mismas, de las que no se desprende dato alguno que demuestre fehacientemente las irregularidades que aparentemente acontecieron, ni obra en el expediente en que se actúa otro medio de convicción relacionado con el presente agravio, y que, concatenado con los testimonios notariales y certificados en estudio, generen convicción en ese tribunal electoral en el sentido de que el día de la jornada electoral se generó presión sobre el electorado. Ahora bien, por lo que respecta a los agravios expuestos por los promoventes referente a la casilla 271 contigua 2 y 276 contigua 1, los accionantes aducen que las referidas casillas adolecen de vicios generalizados, sistemáticos y determinantes en el proceso electoral que vulneran los principios rectores de certeza jurídica, legalidad, objetividad, imparcialidad e interdependencia, y señalan lo anterior porque aducen que fueron depositados votos coaccionados, ya que las y los ciudadanos estuvieron bajo presión. Lo anterior en razón de que aseveran que referidas casillas, integrantes de la planilla del partido Nueva Alianza, fungieron como representantes del mismo partido ante la mesa directiva de las citadas casillas el día de la jornada electoral, refiriéndose a Carlos Noé Vargas Ramos, candidato a primer regidor suplente, quien aduce estuvo presente en la casilla 271 contigua 2 desde la instalación hasta su clausura, así como Nilsa Yanira Matacampos, quien afirman es candidata a síndico propietario por el partido Nueva Alianza y fungió como representante del mismo partido en la casilla 276 contigua 1. Para sustentar sus aseveraciones, ofrecen las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes a cada una de las casillas cuya nulidad se solicita, con las cuales pretenden acreditar que dichas violaciones son determinantes, puesto que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección de ayuntamiento de Minatitlán es de tan solo 74 votos, por lo que solicitan se declare la nulidad de la votación de las casillas citadas. En relación a lo anterior, lleva a concluir a este tribunal que la parte actora pretende que, al ser estudiados los agravios que se hacen valer respecto a cada una de las casillas impugnadas, la determinancia de la infracción reclamada sea considerada no frente al resultado de la votación recibida en casilla, sino respecto de la votación total de la elección del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. Se debe precisar que el sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano se encuentra construido de tal manera
que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas y al actualizarse los elementos que la conforman, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla por casilla, en relación a cada una, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y se conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender que al generarse una causal de nulidad, esta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación. Pues el principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla solo afecta de modo directo a la votación recibida en ella, criterio que se sustenta en la jurisprudencia 21/2009 de la Sala Superior del Tribunal. De rubro, sistema de anulación de la votación recibida en una casilla opera de manera individual. Ahora bien, este tribunal considera que la pretensión de la parte actora deviene inatendible frente a lo establecido en la jurisprudencia 9/2018 de la Sala Superior de este tribunal, de rubro principio de conservación de los actos públicamente válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Ello porque, conforme a dicho criterio de observancia obligatoria, el principio general del derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, la nulidad de la votación recibida en alguna casilla solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación. Asimismo, sentencia que la nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos a terceros, en este caso, el ejercicio del derecho al voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por irregularidades e imperfecciones menores, máximo cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación, son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. Ahora bien, suponiendo sin conceder que fuera atendible su pretensión, la parte actora es omisa en exponer argumentos pertinentes para evidenciar que, en caso de que se declarara la nulidad de la votación recibida en la casilla impugnada a través del juicio de inconformidad que aquí nos ocupa, podría revertir el resultado del mismo, o sea, que fuera suficiente para superar la votación de la coalición que ocupa el primer lugar. Es decir, no aporta los elementos que eventualmente pudieran evidenciar la determinancia de las irregularidades que denuncia respecto de la votación válida emitida en la elección del ayuntamiento que impugna, de conformidad con el artículo 69, fracción quinta de la Ley de Medios de la votación recibida en la casilla, será nula cuando se acrediten los 4 elementos siguientes: que exista violencia física o presión, que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, que los actos se puedan traducir en forma de influir en el ánimo de los electores para obtener el voto a favor de un determinado partido o candidato, que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Ahora bien, obra en autos copia certificada del acta de la sesión especial del proceso electoral 2017-2018, celebrada por el Consejo Municipal de Minatitlán del Instituto Electoral del Estado de Colima del sábado 14 de abril de 2018, de la que se advierte que Carlos Noé Vargas Ramos y Nilsa Yanira Mata Campos fungieron como representantes del partido Nueva Alianza en las casillas impugnadas y tienen el carácter de candidatos. Sin embargo, a juicio de este tribunal, la sola presencia de tales personas en los centros de votación en su calidad de representantes no acredita que hayan ejercido presión sobre el electorado, pues la planilla a la que representaron no se vio beneficiada con el resultado de la votación, pues no resultó como triunfadora en ninguna de las casillas impugnadas, toda vez que la votación que obtuvo esa planilla fue mínima,
en comparación con otras opciones políticas y respecto de quien obtuvo el triunfo en cada una de ellas. Cuando un candidato está presente en una casilla como representante partidista, puede presumirse que exista una presión que ejerce sobre los electores para que lo favorezcan en su voto. Sin embargo, bajo una razón lógica, podría afirmarse que si tal candidato no resulta ganador en la casilla, difícilmente podría afirmarse que dicha presión fue determinante a su favor, y menos aún que por esa causa debiera anularse toda la votación ahí recibida. En el presente caso, los representantes del Partido Nueva Alianza en las diversas casillas impugnadas, al ser candidato el primero de regidor suplente y la segunda candidata a síndico propietaria de este partido, únicamente le favorecieron los votos emitidos a favor de su partido. De las actas de escrutinio y cómputo que obran en el expediente se obtuvieron los siguientes resultados. En la casilla 271, contigua 2, el primer lugar obtuvo 208 votos, el segundo lugar 154 votos y Nueva Alianza 26 votos. En la 276, contigua 1, el primer lugar obtuvo 139 votos, el segundo lugar 136 y Nueva Alianza obtuvo 2 votos. Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, si el partido Nueva Alianza en la casilla 271, contigua 2, obtuvo solamente 26 votos y en la casilla 276, contigua 1, obtuvo 2 votos, quedando muy lejos de los partidos que resultaron más competitivos. No es factible suponer que los representantes de ese partido ejercieron una presión de tal magnitud que deba anularse la totalidad de los sufragios recibidos, máximo que en la casilla 276, contigua 1, la coalición impugnante resultó vencedora, de ahí que resultan infundadas las alegaciones vertidas por los impugnantes. Por lo que respecta a los agravios expuestos, en cuanto a que en las referidas casillas se actualizaba la causal de nulidad específica 69, artículo 69, fracción 9 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, argumentando que los paquetes electorales de las referidas casillas se entregaron sin causa justificada al Consejo Municipal fuera de los plazos que el Código Electoral les marca en su artículo 240, pues manifiesta que los paquetes que contienen los expedientes electorales mismos que debieron ser entregados al mismo tiempo y forma ante el Consejo Municipal. El Código Electoral del Estado en el artículo 240 dice lo siguiente: los presidentes de las casillas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Municipal que corresponda a los paquetes electorales y las copias de las actas a que se refiere el artículo 236 de este código de manera expedita dentro de los términos siguientes contados a partir de la clausura de las casillas. Fracción primera: inmediatamente, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas en las cabeceras municipales. Fracción 2: hasta 6 horas cuando se trate de casillas urbanas o semiurbanas ubicadas fuera de la cabecera municipal. Y fracción 3: hasta 12 horas cuando se trate de casillas rurales. El Consejo Municipal tomará las prevenciones necesarias para que los paquetes electorales sean entregados dentro de los términos señalados en este artículo. Al respecto, el bien jurídico que se protege con esta causal de nulidad es la certeza de los resultados electorales, con la finalidad de que no se vulnere el contenido del paquete electoral mediante la alteración de la documentación electoral, votos, lista nominal de electores, boletas sobrantes e inutilizadas, y los datos asentados en las actas electorales. Esto es, se garantiza la inviolabilidad del contenido de los paquetes electorales y los resultados obtenidos en las casillas. De lo expuesto se advierte que para declarar la nulidad de la votación de las casillas con base en esta causal, debe acreditarse que el paquete electoral fue entregado fuera del plazo establecido en la ley, sin justa causa, y que presente muestras de alteración. En autos obran los siguientes documentos, que son las actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, constancias de clausura y revisión del paquete electoral al consejo respectivo, recibido de entrega de paquetes electorales, acta circunstanciada de la sesión de recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales, hojas y escritos de incidentes. Las documentales anteriores, en términos de los artículos 36, fracción primera y 37, segunda de la citada Ley de Medios, tienen valor probatorio pleno,
al constituir documentos públicos y no encontrarse desvirtuados por elementos de prueba alguna. A efectos de hacer el examen particularizado de cada una de las casillas impugnadas por la causal de que se trata, resulta conveniente sistematizar la información de la que se desprende que los paquetes electorales fueron entregados en tiempo, esto es, la recepción de la casilla 271 contigua 2 fue recibida por la autoridad electoral, según sus observaciones, entregada en tiempo. Fue entregada a la 1:38, con 38 minutos, desprendiéndose de las observaciones que dichos paquetes recibidos por la autoridad administrativa fueron en tiempo y sin ningún tipo de alteración. De igual forma, las casillas 275 básica 1 y 276 contigua 1. Ahora bien, se desprende del informe circunstanciado que emite el Consejo Municipal de Minatitlán, se advierte que las casillas aquí impugnadas fueron clasificadas como no urbanas, conforme a la ficha técnica de los distritos electorales emitidos por el Instituto Electoral. Contrario a lo alegado por los promoventes, el presidente de la mesa directiva de casilla contaba con un plazo de 6 horas a partir de la clausura de las mismas para hacer llegar el paquete electoral al Consejo Municipal Electoral de Minatitlán, conforme a lo dispuesto por el artículo 240 del Código Electoral del Estado. Y como se puede apreciar de la información inserta en el recuadro que antecede, así aconteció, pues el tiempo que transcurrió entre la hora de la clausura y la hora de la llegada osciló en las casillas impugnadas entre 17 minutos mínimo y hasta 38 como máximo. En la relatada circunstancia resulta incuestionable para este tribunal que, contrario a lo afirmado por el impugnante, los paquetes electorales correspondientes fueron entregados dentro del plazo legalmente establecido. De ahí que resulten infundadas sus aseveraciones, pues tal como se debe apreciar, las referidas casillas fueron clausuradas tal como las documentales públicas consistentes en los recibos de entrega de paquetes electorales y las respectivas actas de jornada electoral, robustecidas con el acta de la sesión permanente de fecha 1 de julio del presente año, mismas que merecen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por el artículo 36, fracción primera, y de las cuales se desprende que las casillas fueron clausuradas 271C2 a la 1 y la casilla 275B a las 2:29 y la casilla 276 contigua a las 23:47 minutos, respectivamente, por lo que su entrega al Consejo Municipal de Minatitlán sucedió dentro de los plazos establecidos por la norma electoral, atendiendo al tipo de casilla de que se trata, en razón de lo cual los agravios aducidos por el inconforme resultaron impugnados. En consecuencia, se concluye que de los medios de prueba que obran en el expediente en que se actúa, los cuales han sido mencionados anteriormente, no se acreditó que los paquetes electorales hayan sido entregados fuera del plazo establecido por la ley, pues contrario a lo manifiesto por el actor, se acredita que los paquetes electorales fueron entregados dentro del plazo concedido por la ley para tal efecto ante la autoridad electoral. Asimismo, de las documentales públicas antes citadas, no se desprende que los documentos electorales citados muestran alteración alguna, con lo que se pone de manifiesto que en ningún momento se vulneró el principio de certeza que se protege en la causal de estudio. En consecuencia, se estima infundado el agravio planteado por el actor. Por ende, se determina que no se acredita el supuesto previsto en la causal de nulidad que nos ocupa. En ese sentido, debe prevalecer la votación recibida en la casilla impugnada. Por otra parte, se debe precisar que siendo las 12 horas con 45 minutos, el Consejo Municipal de Minatitlán inició la revisión del paquete electoral correspondiente a la casilla 275, básica 1, tipo básica y de referencia, y de referida acta se desprende que la multicitada casilla fue objeto de nuevo escrutinio y cómputo. Así fue aprobado en el acuerdo IEE-CMM diagonal A009 diagonal 2018, procediendo a realizar la clasificación y recuento de votos, observando la validez del voto. Realizada la calificación, que se suman a los votos de casilla correspondiente y se capturan los datos del nuevo escrutinio y cómputo, y se levanta el acta correspondiente y se entrega copia respectiva a cada uno de los representantes de los partidos políticos, tal como consta de autos que aconteció.
pues de la copia certificada del acta de nuevo escrutinio y cómputo que obren autos, se advierte que estuvieron presentes todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos demandantes. De ahí que resulten infundadas sus alegaciones. Por lo que se refiere a la secretaria ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Minatitlán, Zulma Alondra Vázquez Díaz, este tribunal estima que en tanto no exista una disposición jurídica de orden público que tenga como fin justificado limitar el derecho fundamental consagrado en el artículo 5 de la Constitución Federal que ampara el derecho de las personas cuestionadas de dedicarse al trabajo que les acomode y que en el presente caso es lícito, no existe fundamento legal para determinar que ha existido una transgresión al principio de legalidad. Conforme a los artículos 37 y 38 de los medios, esta autoridad jurisdiccional estima que en lo que toca a la valoración de pruebas ofrecidas por la parte actora, en lo que toca al presente agravio, las probanzas hechas valer en las que se busca acreditar la presunta militancia partidista de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Minatitlán, del Instituto Electoral del Estado de Colima, Zulma Alondra Vázquez Díaz, solo puede tener valor meramente indiciario por las razones siguientes. La fe notarial que se presenta como prueba hace solo referencia de la pantalla que le exhibió la parte actora de los documentos electrónicos de Internet, no así de la veracidad de la presunta integración de los miembros militantes del Partido Revolucionario Institucional. En otras palabras, el testimonio notarial no realiza ningún tipo de compulsa que permita acreditar fehacientemente que la persona integrante del Consejo Municipal Electoral aludido corresponde a la misma identidad de aquellas que aparecen en la liga de Internet de la que se da fe. Además, se estima que el disenso de los aquí promoventes pudo haber sido motivo de impugnación desde el momento del nombramiento de la funcionaria en el referido Consejo Municipal y no cuando sus nombramientos ya habían adquirido definitividad conforme al principio de preclusión o caducidad. Aunado a lo anterior, no existe probanza de que la funcionaria electoral cuestionada hubiera realizado conductas tendientes a beneficiar a algún partido político, suponiendo sin conceder que la impresión de pantalla aportada como prueba para demostrar que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal es la misma persona que aparece como afiliada al Partido Revolucionario Institucional, no existen elementos de convicción en el sumario que permitan evidencia de la voluntad de la secretaria para afiliarse, ya que dicha base de datos no resulta suficiente para acreditar la autenticidad de la afiliación partidista. En consecuencia, se estima que el presente agravio resulta infundado, toda vez que, sin sustento probatorio alguno, el actor parte de presunciones genéricas que no le conducen al fin que está buscando probar. Por las anteriores circunstancias y ante lo infundado de los agravios analizados, lo procedente es confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, levantada el 12 de julio de 2018 por el Consejo Municipal Electoral de Minatitlán del Instituto Electoral del Estado de Colima. La declaración de validez de dicha elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de los integrantes de la planilla postulada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que conforman la coalición Todos por Colima, al Ayuntamiento de Minatitlán. Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios hechos valer por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en la elección de miembros del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, levantada el 12 de julio de 2018 por el Consejo Municipal Electoral de Minatitlán del Instituto Electoral del Estado de Colima. La declaración de validez de dicha elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de los integrantes de la planilla postulada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que conforman la coalición Todos por Colima, realizados por dicho Consejo en los términos del considerando quinto de la presente sentencia. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada María Elena Díaz Rivera. Se pone a la consideración de quien integra este pleno el proyecto de resolución que acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo.
Magistrada Ana Carmen González Metel tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Bueno, en esta ocasión creo que es un proyecto bastante expuesto y muy bien relatado, para manifestarme en coincidencia con los puntos que el proyecto aborda en cuanto al estudio de los agravios que hicieron valer la coalición Juntos Haremos Historia, por las siguientes razones. Creo que pedí a la ponencia se me permitiera verificar efectivamente las constancias, el caudal probatorio que está agregado a los expedientes, y de motu propio me pude percatar que en las casillas impugnadas, desde una óptica de la suscrita, no se aprecia una modulación radical o notoriamente distinta al comportamiento electoral que hubo en las otras casillas que se instalaron en el municipio de Minatitlán. Asimismo, observé la documental consistente de la supuesta circular que expidió el sindicato de mineros que nos ocupa, y coincido plenamente con el proyecto. Creo que en el dado supuesto de haber existido, independientemente de la cuestión de que no se personaliza, incluso en apariencia, la firma que se ostenta dentro de esa circular, que efectivamente son copias simples y que veo que incluso les está dando valor indiciario. Yo creo que incluso en la tesis jurisprudencial que se está alegando en el proyecto, se dice que se les da a las copias simples, se les otorga ese valor indiciario si se encuentran adminiculados con algún otro elemento de prueba, que en el caso no ocurre, pero para efectos de una consideración de este tribunal de manifestarle a los actores que efectivamente fueron valorados y todo, o sea, tampoco tendría problema en la calificación del valor indiciario que la ponencia les está otorgando. Además de que efectivamente, o sea, se observa que es un documento que pues fácilmente puede ser prefabricado por alguien y distribuido. Existe un deslinde de parte del sindicato por quienes ostentan la representatividad de ese organismo, y precisamente en este punto toral, y magistrada, si me lo permitiera, o sea, creo que es un elemento que pudiera robustecer el proyecto en cuanto al análisis de la famosa entrevista que se dio en el programa de radio de Noticias en Blanco. Las personas que ahí estuvieron, o al menos que se dice estuvieron, aunque como se manifiesta en el proyecto no obren actuaciones que efectivamente ellos hayan sido, pero ellos en su relatoría se ostentan como tales, creo que evidentemente no tienen la representación del sindicato, al menos aquí a nivel local. Por lo tanto, los compromisos que ellos manifiestan en esa entrevista, pues creo que no se pueden entender como asumidos al sindicato, dado que ellos no son quienes representan legalmente al sindicato en el Estado. Incluso en uno de las aseveraciones de una de los testimonios que hacen, lo señalan como delegado nacional del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, quiero suponer, no sé si por cuestiones de elecciones o también se estile que nosotros lo vemos como algo muy común aquí, que con los partidos políticos los comités ejecutivos nacionales mandan delegados para el apoyo a los comités estatales, ¿no? No sé si se refiere a una situación de esa. Lo que sí puedo constatar que de acuerdo a las actuaciones, el deslinde lo presenta quien ostenta la representatividad, incluso, vuelvo a reiterar, su firma en apariencia, lógicamente pues se necesita una pericial, pero tampoco se necesita ser perito para, de la simple apreciación, verificar que la firma no coincide con quien estampó una supuesta firma en esas circulares, ¿no? Entonces creo que tampoco podemos atribuirle compromisos al sindicato, siendo que las personas que supuestamente expresaron esos compromisos, pues
no son los representantes legales de dicha institución, y máxime que quien sí es representante ante el requerimiento que usted hizo por la solicitud del acta de la asamblea correspondiente del 28 de febrero, en donde supuestamente se asumieron tales compromisos, pues el representante está diciendo que no se celebró ninguna asamblea con esa fecha y que por lo tanto tal acta no existe, ¿no? Entonces creo que sí sería un elemento que fortalecería en razón de que no se arroguen compromisos a nombre del sindicato cuando no fueron los representantes quienes estuvieron aparentemente en esa entrevista, ¿no? Sería eso. También tuve la oportunidad de verificar con respecto al acta de las jornadas de cada una de las casillas, las hojas de incidentes, en donde las manifestaciones, ninguno de los incidentes son vinculantes a los actos que manifiestan las personas que acudieron ante el notario público a manifestar que habían existido irregularidades generalizadas y consistentes, ¿no? Como la compra de votos, ni que los paquetes de boletas hubiesen estado abiertos y alterados en su contenido. Entonces creo que son, como lo está exponiendo usted en su proyecto, son declaraciones unilaterales bastante posteriores a la celebración. Incluso yo aquí señalaba en una de las declaraciones, alguien manifiesta que Dalia Azucena Figueroa Quintero dice: quiero manifestar, así se lo expresa el notario, quiero manifestar que el día domingo 24 de junio del presente año, su testimonio lo ofrece el día 13 de julio, o sea, estaba narrando incluso actos que en apariencia de ella presenció 6 días antes de la jornada electoral, lo que hubiera originado quizás a lo mejor la instauración de un procedimiento especial sancionador ante la autoridad administrativa correspondiente y demás, ¿no? Creo que había mecanismos legales como para hacerlos valer más contundentemente y con mayor impacto para demostrar una supuesta inequidad en la contienda electoral. Entonces, creo que al no encontrar fortalecidos las manifestaciones de estos ciudadanos con otros, por ejemplo, el hecho de que dicen es que el paquete de las boletas electorales estaba abierto y yo pedí contarlas y el presidente no me dejó. O sea, en la experiencia que tenemos, o sea, definitivamente al momento de celebrar la jornada electoral, o sea, ahí no hay triunfadores, ahí no hay ganadores, ahí no hay favoritos. Todos los representantes están muy vigilantes de esa situación. Entonces por eso me di a la tarea de verificar en las actas de la jornada, en hojas de incidentes, si había manipulación con argumentos que válidamente los funcionarios de casilla u otros representantes de partido políticos hubiesen manifestado y fueran coincidentes entre sí, cosa que no existe en el expediente, ¿no? Y finalmente, magistrada, nada más también, si en el agravio que hacen valer como parcialidad del Consejo Electoral de Minatitlán por una supuesta militancia que ostenta la secretaria ejecutiva de dicho consejo, estoy perfectamente coincidente con los posicionamientos. Sin embargo, creo que también robusto sería el hecho de manifestar que la secretaria ejecutiva en ningún momento vota las determinaciones, y eso es precisamente lo que no le da la valía a las determinaciones, ¿no? O sea, quienes votan en el consejo y quienes toman las decisiones son los consejeros, y la secretaria, bueno, sí recibe instrucciones, es quien certifica, quien da fe, pero su actuar incluso, o sea, no se puede, además de que no está acreditado de que haya sido parcial o que hubiera caído en alguna irregularidad, pues la simple manifestación que se hace de una supuesta militancia, creo que no es suficiente de ninguna manera como para proceder ni siquiera además que no es un agravio vinculante a lo que pasó el día de la jornada en las casillas electorales, ¿no? Es cuanto, magistrada y magistrado presidente.
Muchas gracias, magistrada Ana Carmen González Pimentel. Voy a ser muy breve. El proyecto ya fue expuesto de manera muy completa, muy exhaustiva, y entiendo que hay coincidencia con lo establecido en el mismo por parte de la magistrada González Pimentel. Quisiera hacer algunas reflexiones únicamente. Nosotros como juzgadores en esta materia electoral, como sabemos, tenemos que ser muy respetuosos de los precedentes y de la jurisprudencia obligatoria que ha emitido tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que es obligatoria para los tribunales electorales de los estados en términos del artículo 233 y 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta jurisprudencia que han emitido en la construcción histórica del sistema de nulidades electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la propia Suprema Corte de Justicia, establece los parámetros de manera muy puntual para que se actualicen todas y cada una de las causales de nulidad de votación o de elección establecidas en la norma, y dice los parámetros de manera puntual, y en el proyecto se citan también de manera pues clara. Y en términos generales sabemos, acorde a esta jurisprudencia, primero, pues que la carga de la prueba corresponde a quien afirma existe una irregularidad, esto es al actor. En términos del artículo 40 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación, existe una carga probatoria por parte de quien afirma hubo una irregularidad, sin menoscabo de que la ponencia puede formular algún requerimiento para mejor proveer, como en este caso fue realizado según la revisión que dimos al proyecto unos minutos antes de la sesión, así como del expediente respectivo. Pero los extremos para que se agregue una nulidad de votación o elección acorde a los criterios jurisprudenciales básicamente son 4. Primero, que existe una irregularidad. Segundo, que esta irregularidad sea grave. Tercero, que esté plenamente acreditada y que sea determinante para el resultado de la votación respectiva. Hemos observado que existen alegadas algunas irregularidades, que existen aportados algunos elementos de prueba, pero que acorde a las reglas de valoración, que también existe jurisprudencia de cómo debe darse, se les da la dimensión necesaria. Pongo un ejemplo, el tema de la circular, que se ofrece como prueba en copia simple, donde es objetada por el sindicato, donde ya decía la magistrada, no trae el nombre del supuesto emisor, no trae el cargo de los elementos que van en el expediente. En esa circular dice que la emite el comité ejecutivo local, hay constancias en autos de quienes integran este comité ejecutivo local, y a simple vista la firma es notoriamente discrepante. Aunado está objetada, es una copia simple que, en términos precisamente de la jurisprudencia que ya tuvo a bien mencionar la magistrada González Pimentel, geógrafo hojas 45 del proyecto, precisamente aporta solamente indicios, inclusive cuando encuentra vinculación con otros elementos. Tenemos otros elementos como la entrevista radiofónica, es aportada en un disco compacto. Esta es una prueba técnica porque existe perfectamente identificado en la ley que este tipo de elementos precisamente tienen este carácter. La jurisprudencia 4 del 2014, que cuando digo jurisprudencia sabemos que es obligatoria para el Tribunal Electoral, establece precisamente el valor que se le tiene que dar a las pruebas técnicas, y precisamente pues habla de valor indiciario al no ser adminiculados con otros medios de prueba. Y bueno, también en el artículo 36, fracción primera de nuestra ley estatal del sistema de medios de impugnación, nos dice el valor de las pruebas aunado a la jurisprudencia, y nos dice cuáles hacen prueba plena, que son las documentales públicas, como en este caso podemos referirnos específicamente a las actas oficiales de la mesa directiva de casilla, resaltando que no existen incidentes,
sin dejar de observar que existe el argumento de la secretaria de la mesa directiva de Casilla, donde hubo una supuesta negativa del presidente a dar cuenta de los incidentes, cuando bueno, es una misma función del secretario precisamente, levantar las actas. Creo que existían mecanismos, creo que en un caso extremo podía haberse hecho llegar, si fuera el caso, esa acta al propio Consejo Municipal Electoral de Minatitlán. Sin embargo, no acontece, y bueno, sí acontece una declaración testimonial ante notario, que también hay jurisprudencia de cuál es su alcance y cuál es su valor probatorio, y ya se establece, aunado al tema de la inmediatez, ¿no? En la jurisprudencia 52-2002, que nos dice precisamente de una testimonial ante notario público, ante fedatario público, que en este caso fue el juez de paz, pero se le da la connotación general, fedatario público, él levanta constancia de lo que se le dice sin que le consten las aseveraciones que le están exponiendo. Entonces ya está perfectamente establecido en jurisprudencia, que insisto, nos es obligatoria, y tenemos que ser muy responsables con respecto a no apartarnos de los lineamientos que ya han emitido los tribunales electorales federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, tenemos que atender a las pruebas que están en el expediente. Es donde se puede acreditar o se debe acreditar de manera fehaciente para que se reúnan estos elementos, el acreditar plenamente una irregularidad. Efectivamente, acorde a la valoración que ha sido exhaustiva y acompañada de las jurisprudencias en cada una de las causales, que ya está establecido precisamente los extremos que deben de cumplirse en cada uno de los casos, y razonado que fue de manera puntual cada causal de nulidad y impuesta o expuesta, y en obvio de repeticiones, considero pues que ante la motivación y la fundamentación adecuada que tiene el proyecto, pues tendríamos por supuesto que ser responsables y que adherirnos a los razonamientos, máxime que bueno, efectivamente sabemos que documento va a ser prueba plena, tenemos que valorar las pruebas precisamente ante el valor que la ley les da y la jurisprudencia. Entonces, pues definitivamente mi adherencia al proyecto sin mayores observaciones, nada más con esta reflexión. O sea, existe jurisprudencia que nos es obligatoria, que establece qué extremos deben de reunirse para que cada una de las causales que sean invocadas pueda surtir efectos, y han sido expuestos de manera puntual en cada una de las causales. Creo que existe exhaustividad en cuanto al análisis de cada uno de los puntos que fueron expuestos, como lo es la entrega tardía del paquete, que bueno, acorde a los lineamientos que se establecieron por el INE, en los CRIT, en los centros de recolección y traslado de los paquetes, y acorde a las jurisprudencias se encuentran entregados en tiempo, y si no fuera así, faltaría un elemento, que el paquete hubiese llegado con muestras de que fue violado, que fue alterado, para que se acrediten las causales. Entonces, es exhaustiva la argumentación. Yo creo que pues, de alguna manera no se acredita plenamente las irregularidades, se aportan indicios de manera aislada, y creo que también hay una jurisprudencia que nos es pues obligatoria en el término del principio de conservación de los actos válidamente celebrados, que precisamente es una jurisprudencia que está vigente desde el año 98, donde precisamente repite estos extremos que deben de acreditarse para que una causal deba de acreditarse, y de no acreditarse plenamente estas irregularidades, la jurisprudencia 9 del año 98, precisamente pues tendría que preservarse la elección, precisamente por el principio de seguridad jurídica que debe de prevalecer en este tipo de procedimientos democráticos. Por ello, pues sin más, me sumaría al proyecto y se concedería la palabra una vez más si hubiese alguna observación adicional. Se acepta en la ponencia que
los razonamientos que nos hizo la magistrada Ana Carmen para que se agregue en ello. Gracias, magistrada. Díaz Rivera, de no haber una observación adicional, solicitaré al señor secretario general de acuerdos tenga bien recabar la votación de este proyecto. Con su permiso, magistradas y magistrado, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva del juicio de inconformidad identificado con la clave JI 01/2018 y sus acumulados, que somete a la consideración de este pleno la magistrada Marilena Díaz Rivera. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el proyecto también. Gracias. Informa al magistrado presidente que se recabaron 3 votos en favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, en los autos del expediente JI 01/2018 y sus acumulados, se aprueba por unanimidad la sentencia con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los agravios hechos valer por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, levantada el 12 de julio del año 2018 por el Consejo Municipal Electoral de Minatitlán del Instituto Electoral del Estado de Colima, la declaración de validez de dicha elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de los integrantes de la planilla postulada por los partidos Revolución Institucional y Verde Ecologista de México, que conformaron la coalición Todos por Colima, realizados por dicho consejo en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese los términos establecidos en la sentencia de mérito. Para continuar con el siguiente punto, el orden del día, que tiene que ver con el quinto, relativo a la lectura, discusión, aprobación en su caso, del proyecto de resolución de admisión o desechamiento del juicio de inconformidad identificado con clave y número JI 11/2018, promovido por el Partido Nueva Alianza, para controvertir el acuerdo identificado con clave y número IESG A090/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado respecto a la asignación de regidurías. Por el principio de representación proporcional, se le concede solo al señor secretario general de acuerdos para que dé cuenta con el proyecto de resolución de admisión o desechamiento correspondiente. Tiene usted su palabra, señor secretario. Magistradas y magistrado, antes de dar cuenta con el proyecto que me instruye la presidencia, solicito a este pleno la consideración para efectos de presentar cuenta conjunta respecto a los proyectos relativos a los 3 juicios de inconformidad 11, 12 y 13 y los juicios ciudadanos 24 y 25, todos del año 2018 del índice de este tribunal, toda vez que todos controvierten el mismo acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Secretaría el formular una exposición conjunta de los proyectos de admisión y desechamiento del juicio de inconformidad JI 11, 12 y 13, todo el 2018, así como el juicio ciudadanos 24 y 25, también del 2018, en razón de ser promovidos en contra del mismo acuerdo impugnado IESG 90/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, respecto a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, lo que se pone a la consideración de este pleno por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de unas observaciones con respecto a la solicitud que formula la Secretaría, solicita tenga bien recabar la votación con respecto a la solicitud de mérito. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto a la propuesta que formula el suscrito para presentar lectura conjunta de los proyectos de admisión y desechamiento relativos a los juicios de inconformidad 11, 12 y 13 y a los diversos ciudadanos 24 y 25, todos del año 2018, del índice de este tribunal, por las razones expuestas por el magistrado presidente. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. En favor de la propuesta de exposición conjunta de los proyectos. Informa al magistrado presidente que se recabaron 3 votos en favor de la propuesta. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, para desahogar los puntos quinto, sexto, séptimo, octavo
y noveno, relativos a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de admisión o deslizamiento de los juicios de inconformidad JI 11, 12 y 13 de todo el 2018, así como los juicios ciudadanos 24 y 25 también de esta anualidad, relativos a la asignación de regidurías por el principio de deber profesional emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Se le concede el uso de la voz para que lleve a cabo esta exposición conjunta. Con su permiso, magistradas y magistrados, doy cuenta con los proyectos relativos a los expedientes de los juicios de inconformidad JI 11, 12 y 13 diagonal 2018, así como de los diversos juicios ciudadanos JDC 24 y 25 también 2018, todos del índice del Tribunal Electoral del Estado de Colima, promovidos por los partidos políticos Nueva Alianza del Trabajo y Regeneración Nacional, así como por los ciudadanos Roberto Chapurela Mora y Graciela Velasco Romero, respectivamente, para controvertir el acuerdo identificado con la clave y número IEE diagonal CG diagonal A090 diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Distrito Electoral del Estado de Colima, relativo a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Según se razón del proyecto, el acuerdo impugnado fue emitido por el citado Consejo el pasado 25 de julio y los medios de impugnación se interpusieron dentro de los 4 días siguientes a que el medio de fueron interpuestos dentro de los 4 días siguientes a que se tuvo conocimiento del acto o que este fue notificado según se razona en cada proyecto. Esto es, según el proyecto de cuenta, algunos de los 5 antes fueron notificados el mismo 25, otros el día 26 se ostentan como sabedores del acto. En cada proyecto se razona respecto a la oportunidad y se advierte que no existe causal de improcedencia respecto a la falta de oportunidad del acto reclamado. Cabe destacar que los partidos políticos y los ciudadanos comparecieron, en el caso de los partidos políticos, por conducto de sus legítimos representantes y los citados ciudadanos por su propio derecho, acreditando con ello la legitimación y la personería, según en cada caso corresponde. Cabe destacar que de la revisión que se hace a los medios de impugnación en estudio, en los proyectos se razona que no se advierte alguna de las causales de improcedencia que establece el arábigo 32 de la Ley de Medios que permitan su desechamiento, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que en la cuenta se razona que en el JI 13 diagonal 2018 y en el diverso JDC 25 diagonal 2018, quien compareció como tercero interesado hizo valer causales de improcedencia relativas al estudio de fondo, por lo cual se estima que dichas causales son inatendibles, toda vez que al implicar un estudio de fondo no puede desecharse por esa causa, según se razona en cada uno de los proyectos. Cabe destacar que en el caso del JI 13, la misma tercera interesada hace valer una causal de improcedencia consistente en que el accionante no acompañó copia certificada o el original de la credencial para acreditar el carácter del candidato. Sin embargo, según se razona el proyecto, en el caso de dicho juicio, el JI 13 diagonal 2018 es promovido por un partido político por conducto de legítimo representante, por lo tanto, la causal de improcedencia que invoca el tercero interesado no puede ser atendida y por lo tanto no existe obstáculo para que ese tribunal conozca del referido juicio. En virtud de lo anterior, se propone como puntos resolutivos en cada proyecto la admisión de los respectivos juicios y la solicitud de informe circunstanciado a la autoridad responsable por conducto de la consejera presidenta del Consejo General del Distrito Electoral del Estado de Colima. Señoras magistradas y magistrado, en la cuenta. Gracias, señor secretario. Se pone en la consideración de las magistradas que tengan este pleno los proyectos de resolución de admisión de cuenta de los juicios ya referidos, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto a los mismos. Magistrada González Metel, tiene uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Una solicitud a este pleno y a nuestro secretario para incluir en los proyectos la identificación al momento de dictar el primer resolutivo, establecer del acuerdo contra qué ayuntamiento o municipio está interpuesto para efectos de la mayor identificación de nuestro acto y determinación de qué es lo que se está impugnando o poner la elección del municipio al que corresponda. Es cuanto, magistrado.
Gracias, magistrada González, por la observación. Efectivamente, da mayor certidumbre y se ilustra mejor si se establece en el resolutivo, aunque en el cuerpo del proyecto sí viene, en el resolutivo relativo a qué ayuntamiento se trata el acuerdo de asignación de regidurías controvertido. Sigue el conceder la palabra, pues si es una observación adicional. De no haber ninguna observación adicional, se instruye a la Secretaría tenga bien dar someter a votación los proyectos de admisión de cuenta con la adición propuesta por la magistrada González Pimentel. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto a los proyectos de admisión de los juicios de inconformidad JI 11, 12 y 13 y los diversos ciudadanos 24 y 25, todos del año 2018, con la observación manifestada por la magistrada Ana Carmen González Pimentel. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor de la admisión. Gracias, magistrada. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor de las admisiones. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con resoluciones de admisión y coincidiendo con la propuesta de adición ya referida. Informa al Estado Presidente que se recabaron 3 votos en favor de los proyectos de admisión propuestos, con la propuesta de admisión manifestada por la magistrada Ana Carmen González Pimentel. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad las resoluciones de admisión de los juicios JDCE 24-2018 y JI 11-2018 relativos a la asignación de regidurías por el principio de proporcional de los ayuntamientos del municipio de Colima, así como por unanimidad también la admisión de los juicios JI 12, JI 13, ambos del 2018, así como JDC 25, 2018, relativos a la asignación de regidurías también por este principio de orden proporcional, relativos a los ayuntamientos de Villa de Álvarez, interpuestos por Partido del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional y por la ciudadana Graciela Velasco Romero, respectivamente, estableciéndose en todos y cada uno de estos resoluciones del resolutivo segundo, requerir de gobernar con lo dispuesto en el artículo 24, fracción quinta de la Ley Estatal del Sistema Electoral al Consejo General de ese Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de su consejera presidente, para que rinda el informe circunstanciado en términos del Consejo Noveno de estas resoluciones.
es cuanto. Antes de continuar y de clausurar la sesión, toda vez que, como ya se dijo, se infiere que estos 5 juicios fueron interpuestos en contra del mismo acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado relativo al IESG A090, que tiene que ver con la aplicación de la fórmula de asignación de regidurías de representación proporcional. Por ello, y por así establecerlo, la ley del sistema de medios de impugnación, de que cuando exista un juicio o medio de impugnación que tenga conexidad por haber sido interpuesto en contra precisamente del mismo acto reclamado, y para evitar la posible emisión de sentencias contradictorias, propondría a este pleno la acumulación de los juicios para que sean resueltos de manera conjunta en una sola resolución, lo que se pone a la consideración de este pleno por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de las observaciones con respecto a la solicitud de acumulación ya referida, solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien recabar la votación con respecto a la solicitud de acumulación de cuenta. Con su permiso, magistradas y magistrado, recabo el sentido de su voto respecto de la propuesta que formula el magistrado presidente para que se acumulen los expedientes indicados con las claves y números JI 11, 12 y 13, diagonal 2018, así como los juicios ciudadanos JDC 24 y 25, diagonal 2018, al advertir conexidad en la causa. Magistrada Malena Díaz Rivera. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Carmen González Pimentel. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con la propuesta de acumulación, Informa al Estado presidente que se recabaron 3 votos en favor de la propuesta de acumulación. gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se determina aprobada por unanimidad la solicitud de acumulación de los juicios ya referidos, JI 11, 12 y 13 de 2018, así como JDC 24 y 25 también de esta anualidad, para efecto de que sean turnados su oportunidad a la ponencia que corresponda. Agotamos los puntos del orden del día, y para desahogar el 10º, que tiene que ver con la clausura de la sesión, les agradecería si nos ponemos de pie para llevar a cabo este acto. Por lo anterior, siendo las 21 horas con 44 minutos del día miércoles 8 de agosto del año 2018, se declara legalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2017-2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Es cuanto.